Algo que les digo en los cursos de la isla es que, o sea, les trato de justificar varios pasos, no que memorizan un procedimiento, sino que traten de agarrarme de la lógica, y les digo porque, pues, son cursos de ciencia, y en principio, en la misma prepa, en primaria, secundaria, algo que se tendría que promover desde los cursos del área científica es buscar, no que el objetivo sea que la gente cosas, que entienda cosas, pero los mismos programas de estudio no están hechos para eso. Están pensados como, aunque digan que ahora no, que ahora se busca que la gente tenga capacidad de análisis, no sé qué. O sea, lo pueden decir, pero a la hora de la hora no se implementa. Y no solo es el problema de los profes, sino es todo un aparato institucional que evita eso. Pero bueno, es todo otro tema. Natural para poder cubrir lo que quiero cubrir aquí. Bueno, ok, entonces, estábamos viendo funciones que podemos ver como matrices. Se las voy a poner así como la matriz evaluada en el vector X, que son de la forma A, B, C, D, evaluada en el vector X. ¿Verdad? Bueno. Tenemos que la matriz de identidad es que 1 en la diagonal 0. Ajá. Entonces, esa no la hacen nada plano, ¿verdad? Pueden tener dos veces la identidad, que es 2, 0, 0, 2. Pueden tener dos veces la identidad, bueno, es menos 2, 0, 0, menos 2, ¿verdad? Y pueden tener la matriz de la forma, la ahorita menos 1, 0, 0, 1, menos 1 aquí. ¿Sale? Y con esos tres casos voy a empezar para superar. ¿Sale? Bueno, si en el caso de la identidad, pues si le aplico la función al plano, pues me lo deja tal cual, o sea, cualquier punto me deja lugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tomo dos veces la identidad? Si me tomo un punto cualquiera, ¿qué le hace la función a ese punto? No le cambia la dirección ni el sentido, ¿verdad? Aquí está X0, la imagen de X0 va a estar aquí, ¿no? Es dos veces la identidad, pero ¿están de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué va a pasar con menos dos veces la identidad? Nos deja en la misma dirección, pero aquí está ya menos dos veces la identidad de valor en X0, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el tercer caso? Reflejan, ¿no? Respecto a al eje X, ¿verdad? Este es el X0, y aquí está X0, entonces queda abajo, pero si aquí tiene ángulo alfa, una menos identidad. Entonces va a tener, la imagen va a tener ángulo menos alfa, y ya, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero lo deja, o sea, la distancia de origen se queda igual. ¿Están de acuerdo? Pues globalmente,
Esto va a ser punto a punto, pero globalmente, ¿qué va a hacer esta función? Expande desde el origen, ¿están de acuerdo? Entonces, digamos que la función expande con un factor de 2. ¿Y qué hace esta de aquí? Refleja y expande con un factor de 2. ¿Están de acuerdo? O sea, aleja los puntos desde el origen con un factor de 2, pero hay una reflexión respecto al origen, ¿están de acuerdo? Y finalmente, este simplemente refleja, ¿no? Igual una hace una reflexión así, ¿sabes? Entonces, aquí para indicar la reflexión lo voy a poner que estos puntos expanden y reflejan, ¿sabes? Bien, ahora, si nos tenemos funciones no lineales. Ay, ching. Ah, no sé, estoy grabando. Roberto Eliseo. ¿Alguien conoce a Roberto Eliseo? Roberto Eliseo. Ok. ¿Qué? Nunca lo había visto que se conectara. Bueno. Ok. Entonces, si nosotros tomamos cualquier función del plano, podemos imaginarnos que el plano fuera como un hule, ¿no? Como un hule, ¿no? Y que puede haber zonas en donde control, por ejemplo, si en lugar de ponernos aquí le pongo un medio, va a contraer. Si aquí le pongo en lugar de 2 un medio, va a contraer y va a reflejar. ¿Sí lo ven? Y así, entonces, además pueden haber dobleces, o sea, el plano se puede deformar en muchas maneras, ¿sabes? Ahorita no me voy a detener en esos ejemplos, porque ahorita lo que quiero es que entendamos un aspecto de las lineales, porque son las que necesito para poder usar la segunda derivada de este tipo de funciones, y para eso solo necesito las lineales del plano en plano, ¿verdad? Bueno. Otra manera de ver estas funciones es que si yo tomo un punto aquí cualquiera, como la función va de R2 en R2, me fijo en los puntos del dominio como un punto en el plano, pero la imagen la voy a dibujar en este mismo plano como una flecha, la flecha que me asigna. ¿Se entiende? Entonces, si este fuera x0, en este ejemplo, me tengo que tomar la flecha del doble de tamaño, pero la pongo hasta acá. Entonces, esta sería la flecha, 2 veces la identidad en x0, pero la flecha la dibujo desde aquí, indicando que esta función a este punto en el plano le asigna flecha. ¿Se entiende? Entonces, pareciera que es el mismo dibujo, pero van a ver que aquí ya no es lo mismo, porque como esta expande sin cambiar dirección ni sentido, si yo me tomo un punto aquí, pues ya va a quedar igual. ¿Bueno? O sea, también incluso sobre el eje, si tomo la flecha que le va a asignar pues es doble. Sale más o menos así, ¿no? También sobre este eje, pues va a ser lo mismo. ¿Están de acuerdo? Y conforme me acerco, el origen lo deja igual, ¿verdad? Así, por ser una flecha. Así. Y si yo me voy acercando aquí al origen, las flechas, pues, son más chiquitas, pero también se ven así. ¿Están de acuerdo?
Vale, así se ve el campo, así le decimos a este dibujo. El campo de flecha. Estos campos van a ser muy importantes, no solo para cálculos, sino para ecuaciones diferenciales. ¿Vale? O sea, es una forma de representar tanto la imagen. En un solo dibujo representas los elementos del dominio y la flecha de la imagen. ¿Vale? ¿Cómo se vería este? Lo voy a hacer para acá. Este es 2 veces de identidad. ¿Cómo se ve? Menos 2 veces de identidad. Entonces, fíjense. Este punto X0, la flecha es esta. Menos 2 veces esta flecha, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el origen. Y además se va a pasar porque es el doble. ¿Sabes? Ya sé, ¿no? Y bueno, el caso, ya no voy a dibujar más y no vamos a entender. ¿Vale? Ok. Luego, ¿qué pasa con esta? Sobre el tercer caso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los puntos que están aquí? Sobre el eje X. Nada, los deja igual. Entonces, estas flechas, este X0 lo deja igual. Esta flecha se queda acá. Este de aquí se queda para acá. ¿Y qué pasa sobre el eje Y? A este punto, ¿qué flecha le asigna? No la que va hacia arriba, porque le cambia el signo de la segunda contraria. Y además del mismo tamaño. Y este va a ir hacia acá. ¿Ven? Pues vean cómo en este caso las flechas en el eje X se alejan del origen, mientras que las que van en el eje Y apuntan hacia el origen. ¿Lo ven? Y bueno, el origen. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el 1, 1? ¿A dónde lo manda? Al 1 menos 1, o sea, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Lo ven? ¿Qué va a pasar conforme yo me acerco a este eje? ¿Qué va a pasar con las flechas? Como las flechas se asignan de forma lineal, ¿qué va a ocurrir? En el primer cuadrante, ¿hacia dónde van a apuntar? Hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Y entre más me acerca hacia acá, más acortado me está la flecha, y aquí, más cerca de eje, más vertical está, pero se me puede ir a la derecha. ¿Verdad? Esas hipérbolas van a ser las soluciones de las diferenciales que tienen que ver con las ecuaciones de aquí. O sea, ahora, porque ahora que es el asunto que ustedes se pueden imaginar que están hechas, es por ejemplo una corriente que te dice en este punto hacia dónde te está empujando la corriente, con qué velocidad, y entonces quieres ver cómo va a ser el movimiento. Entonces las flechas en ese momento son los vectores de velocidad. Y encontrar esas soluciones es resolver diferenciales, ¿sabes? Entonces, si tú te mueves, si estas flechas te dicen la velocidad, dirección y sentido en lo que estás moviendo, o sea, rapidez, todo, pues fíjense que aquí no importa en dónde empieces en el plano, te vas a alejar del origen. Aquí, en este ejemplo, no importa dónde empieces en el plano, te vas a acercar hacia el origen. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa aquí? Depende. Si empiezas en el eje X, te alejas del origen. Si empiezas en el eje Y, te vas hacia el origen. En el primer cuadrante vas a ir hacia abajo y luego hacia la derecha. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar acá? Por ser combinación lineal, las flechas van a hacer algo así.
hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Lo ven? Pues aquí los puntos se van a mover. O sea, aquí el movimiento sería hacia abajo y hacia la izquierda. O sea, como que en primera instancia parece que te acercas al origen, pero luego te vas alejando. ¿Sabes? ¿Y qué va a pasar acá? Hacia arriba. Vas a subir, pero luego das la vuelta y te vas alejando del origen, porque hay los puntos van hacia arriba y hacia la izquierda. Y del otro lado, ¿qué va a pasar? Hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué pasó? Ese es 1, 0, 0, 25. Ese campo de flechas entonces es como una bicicleta, una a cada punto, un segmento de A cada punto le asignas una flecha. pero en dirección de O sea, lo que te diga la función. sí, o sea, efectivamente sí reconozco bien, pero ¿cómo sería la definición para cada punto? ¿Cómo definimos formalmente? Pues con la función. Formalmente con la función. Ese punto tiene unas coordenadas de XY. Evaluar la función y se te da una flecha. Esa es la flecha que le corresponde al punto. Sí, lo mismo que campo direccional. Sí, supongo que sí. Eso es la flecha. ¿Qué pasó? Es más como la clasificación de estabilidad. Sí, luego vienen esos rollos. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Les digo, ¿qué pasa si en lugar de 2 es un medio? Las flechas van a ir hacia afuera, aunque sean más chiquitas. ¿Qué pasa si en el segundo ejemplo fuera un medio? Que las flechas van a ir hacia el origen, pero con flechas más chiquitas, o sea, van a tener algo así. Por ejemplo, un medio, menos un medio de la identidad, pues van a ser, las flechas se van a ver algo así. ¿Lo ven? Así. ¿Se entiende? Ahora, entonces, ya vuelvo de este lado, ¿no? Okay. Bueno, entonces, tenemos 3 casos. O sea, hay más casos, pero ahorita me interesan 3 casos de lineales que me interesa estudiar ahorita. 1. A0, 0B, con A y B positivos. 2. A0, 0B, donde ambos son negativos. 3. A0, 0B, donde el producto es negativo, o sea que tiene un signo de positivo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué características tienen estas 3 casos de funciones lineales? O sea, además de que las matrices están diagonalizadas, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a haber, si ustedes aplican la lineal al plano, va a haber 2 rectas que las deja fijas. Son cualquier vector en esas rectas fijas son vectores. ¿Vale? Porque al aplicarle la función al vector, solo la imagen es un múltiplo de ese vector. ¿Vale? Pero al ser A y B positivos, al ver en cada punto qué flecha le asigna, va a ser una flecha en la misma dirección y sentido, pero
apuntando, alejándose del origen. En todo aquí también. ¿Sabes? En este caso, los valores propios o eigenvalores son los valores A y B. ¿Sabes? ¿Qué te dice? En cada dirección te dice si la flecha correspondiente, si el valor A es mayor a 1, la flecha va a ser más grande que la distancia del punto al origen. Si el valor correspondiente está entre 0 y 1, la flecha la va a enfocar. ¿Vale? O sea, la va a hacer más chiquita. O sea, el valor absoluto de estos valores de aquí tiene que ver con si estira o enfoca la flecha en la imagen. ¿Verdad? Como fue ayer. ¿Verdad? Pero cuando ambos son positivos, todas las flechas, porque todas las demás van a ser combinaciones lineales de esto. Todas las demás van a ser flechas que se alejen. Todas se alejan. Todas se van a alejar. En fin, todas se van a alejar. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar con esto? Algo similar, todas las flechas van a ir hacia adentro. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar con esta? Va a haber dos direcciones que se quedan fijas, ¿sabes? Y en una dirección van a ir hacia adentro, como es allá, y otras van a ir alejándose del origen. ¿Y qué va a pasar con las demás? Al hacer una combinación lineal, va a ocurrir algo similar. O sea, si se imaginan que estos son, que los vectores estos te están diciendo velocidad, dirección, sentido de cómo te mueves, aquí el movimiento va a ser, te acercas hacia el origen y luego te alejas. Y lo mismo acá. Y, o sea, así van a ser las cosas. ¿Vale? Bueno. Hay otros casos que luego voy a mencionar. Hay un caso más, lo voy a poner de una vez. Bueno, ahorita tres. Empiezo con estos tres y luego el cuarto caso les hago un resumen. Bueno, el caso es que estos son los tres casos de matrices para los cuales la función lineal, si la aplican esa función lineal, cada una de esas matrices tiene dos rectas que al aplicarle la función lineal a cada una de esas rectas, la imagen es la misma recta. ¿Vale? Entonces, esos tres casos tienen en común esto, que en los tres casos dejan dos direcciones fijas. ¿Vale? Y eso quiere decir que tienen dos valores, dos vectores propios o vectores linealmente independientes. ¿Vale? Si ustedes toman una matriz ABCD que cumpla, que tiene dos vectores propios linealmente independientes, con un cambio de coordenadas, va a ser una de estas tres opciones. ¿Se acuerdan de los cambios de coordenadas? Más o menos. Bueno, ya ven por qué ven esto con detalle tabla, ¿verdad? Eso tabla, ¿vale? Pero el chiste es que cualquier matriz ABCD que cumpla, que deja dos rectas fijas, ¿vale? O sea, dos rectas distintas fijas, o que tiene dos vectores propios linealmente independientes. Cualquiera de esas es una función que se ve como esto, salvo un cambio de coordenadas. ¿Vale?
Hay otros casos, porque apenas aquí me falta un cuarto caso en que los valores propios son reales. Y luego viene el caso en que los valores propios son números complejos. Pero eso no lo necesito, el caso en que los valores propios son números complejos, no lo necesito para el caso, para las lineales que son, que van a ser derivadas de funciones de relacionadas. ¿Sale? Ahorita, para analizar qué ocurre con la segunda derivada de una función de relacionada, solo necesito, con esos tres casos me basta, el cuarto caso, que sí puede ocurrir, luego se lo digo, ¿vale? Ok. Bueno. ¿Puedo borrar de este lado? Sí. Ok. Bueno, entonces, vamos con un ejemplo. Toma la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Cómo se ve la gráfica de eso? ¿Se acuerdan que se veía así? ¿Sale? ¿Ok? ¿Cómo se ve la función gradiente? Pues es, en la primera entrada, la parcial de f respecto de x. Y luego en la segunda entrada, la parcial de f respecto de y. Y esa es la función gradiente. La función gradiente, ay, el gradiente de f en xy es este vector. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Así definimos el gradiente. Y esta función, pues va de R2 a R2. Y por cierto, es lineal. ¿Lo ven? ¿Cuál es la matriz asociada? Dos veces la identidad. ¿Lo ven? Y entonces, ¿cómo se van a ver las flechas? ¿Qué pasó? Todas las flechas van hacia afuera. Todas las flechas van hacia afuera. Lo dije. Me imaginé también cómo estoy haciendo. Sí, sí, pero ¿qué te dice esto? ¿Qué te dice? Que la función gradiente se vea de esta manera. Que si tú te paras en este punto, la dirección de máximo crecimiento y sentido es alejándote del origen. Te pares donde te pares. Entonces, si te pares en donde te pares, la derivada te dice que la función crece alejándote del origen. ¿Qué tienes en el origen? Un mínimo local. Y esa es la clave de cómo vamos a usar la segunda derivada para identificar para encontrar máximos y mínimos locales. Porque si un mínimo local cumple que el gradiente tiene flechas alrededor desde ese punto, que ahorita vamos a ver qué tiene desde ese punto, eso nos está diciendo que
la función tiene un mínimo local en ese punto, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo es el criterio de la segunda derivada? Lo aplicas en puntos donde la derivada es como 0, pero en este caso, 0 vector. Definición será f una función de R2 en R. Si el gradiente de f en x0 es el vector 0, x0 es un punto crítico de f. Y si la función es diferenciable en x0, quiere decir que el plano tangente es un constante. ¿Se dan cuenta? Observación. Si f es diferenciable si f es diferenciable en un punto crítico, ahí el plano tangente es horizontal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo? Si ustedes, vamos a ver, si f, ya no es lineal, o sea, la f es otra cualquiera. Observación siguiente. Si f tiene un punto crítico en x0, y vamos, después de la discusión vamos a ver qué más le pedimos, ¿vale? Entonces, en este punto del dominio, el gradiente se anula. El plano tangente es horizontal. La función gradiente no necesariamente es lineal. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedes darte cuenta a partir de la función gradiente si ese punto es un punto mínimo local? Si fuera un mínimo local, quiere decir que al alejarte de x0 en cualquier dirección, en cualquier trayectoria, las flechas se van a alejar, el gradiente van a ser flechas que te alejan de x0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, las flechas tienen que ir unas más grandes, otras más cortas, como sea, pero todas tienen que alejarse de x0. Porque eso quiere decir que en cualquier dirección la función crece. Y si eso pasa, eso quiere decir que sí vas a tener un mínimo local. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo sabemos si el gradiente de f tiene flecha alejándose de x0 si el gradiente de f no fuera lineal? ¿Se entiende? Si es lineal, pues es fácil saberlo, ¿no? Con el caso lineal, pues sí. Claro. Pero vamos a usar cómo distingues el caso lineal para el caso no lineal. ¿Sale? Y entonces aplicamos la filosofía del cálculo diferencial, y es, pues fíjate en la derivada del gradiente. ¿Verdad? Necesitamos Vamos a hacer un que f sea diferenciable, pero sí en el diferenciable cero. dos veces. ¿Qué quiere decir esto?
Es decir, que exista que el gradiente de f como función diferencia. es diferencial. Ahora, no va a bastar con que sea 2 veces diferenciable. ¿Por qué? Porque acuérdense que para funciones de RNR puede ocurrir, o sea, ¿cuál es la hipótesis que se le pide para funciones de RNR para que el criterio de la segunda derivada sí se cumpla? ¿Cuál es el criterio de la segunda derivada? Que si tienes un punto crítico de f, donde la derivada se hace cero, y la segunda derivada es positiva, entonces, ¿qué tienes? Un mínimo local. Pero ¿qué hipótesis se le pide a la función para que eso lo pueda delimitar? Que sea solamente 2 veces derivable, no. Necesitas que sea que la segunda derivada sea continua. ¿Por qué? Porque si la segunda derivada es continua en el punto y es negativa, en toda una vecindad la segunda derivada es negativa. Si no pides la continuidad de la segunda derivada, no puedes asegurarla. O sea, la continuidad de la segunda derivada te garantiza que la segunda derivada no cambie de signo en una vecindad del punto. ¿Se entiende? Y eso necesitamos, ¿no? Porque si eso ya pasa para funciones de RNR, que solo tienes una dirección donde con eso puedes tener ese problema, en el plano, si tu variable está en el plano con 2 variables, con más razón puede pasarte eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, más aún, Una derivada de la segunda derivada de f debe ser continua. ¿Vale? Entonces les voy a mostrar un teorema que ahorita no lo voy a demostrar de este lado. Teorema. Sea f una función de un dominio. De una vez los voy a intentar para hacer. ¿Vale? Y todas las parciales son continuas en D, entonces f es diferenciable. F es diferenciable en D y claramente el gradiente de f, bueno, es una función continua en D. Porque acuérdense que las funciones coordenadas del gradiente son las parciales, y si las funciones coordenadas son continuas, la función es continua. ¿Verdad? ¿Sale? Ok. Ahora lo que nos falta saber es qué cosa es la segunda derivada de f. O sea, la pregunta que tiene ahora es, pregunta, si f va de un dominio en R2 a R2, ¿cómo es la derivada de f? Bueno, pues tiene f de 2 variables, que es f1 de xy, la primera función coordenada, y f2 de xy. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a poner como una definición aquí provisional. Si f es así, entonces la derivada de f de xy
es una función lineal caracterizada por una matriz donde los renglones son los gradientes de la función coordenada. Entonces, en el primer renglón tienes el gradiente de F1 y el segundo renglón es el gradiente de la segunda función coordenada. Ya ven que si evalúan esto, les queda una matriz de 2 por 2 por cada red. Ok, sí, sí. Eso es una función lineal de tamaño interno, ¿verdad? Pero evaluada. ¿Sí? Si ustedes varían X y Y, esta función de dónde a dónde va. De R2 a el espacio de matrices de 2 por 2. Que lo pueden ver como de R2 a R4. Entonces, la tercera derivada de F ya es otra cosa. ¿Sale? Pero bueno, ahorita nada más vamos a llegar hasta. ¿Qué? Bueno, observación. La derivada de F evaluada en un punto X0 y 0 es una matriz de 2 por 2. ¿Vale? Que es lineal como función de R2 a R2. Ok, luego, por cierto, esta matriz se conoce como la matriz hessiana de F en el punto XY. Es la matriz hessiana de F. Espérenme. Yo me estoy revolviendo. Ahorita les digo cuántos que hacen. Adelanté un poquito, perdón. Es que la hessiana es la segunda derivada de una F, o sea, la hessiana es la derivada del gradiente. O sea, una función de R2 en R2 en derivada es una matriz así. ¿Vale? Ahora. Ajá, si en particular la función que están derivando aquí es un gradiente, esa matriz se llama matriz que se llama de la F original. ¿Vale? Definición. Si F va de una línea en R2 a R. F de clase C1 en D, ¿qué significa eso? Que sus parciales son continuos en D. ¿Vale? Por cierto, aquí me faltó D abierto, ¿eh? Fuerzas. No es a fuerzas, pero ¿se acuerdan que cuando estás en la orilla, en ciertas condiciones, lo direccional puede ser o no un problema? ¿Vale? Bueno. Ahorita lo voy a dejar para abiertos para simplificar la discusión. ¿Vale? Y en ciertas orillas no hay que cambiar nada, pero para ciertas orillas no, ni siquiera tiene sentido. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Entonces, si el dominio va de R2 a R, F de clase C1, la derivada del gradiente de F en XY es la matriz hessiana de F en XY. ¿Qué entradas tiene?
¿qué entradas tiene? A ver, recuerden que el gradiente de f para x y en general es la parcial de f respecto a x y en la segunda entrada la parcial respecto de y, cada una evaluada en el punto x y. Entonces, ¿quién es? Esta es una función de R2 en R2, donde esta es la primera función coordenada que le voy a poner, como hay que aplicarle la definición de aquel lado a esta función para no confundir con la f de aquí con la de allá, esta va a ser mi g, ¿vale? Entonces, esto tiene G1, la primera función coordenada de esta función que está en el plano, su primera función coordenada es esta parcial, y la segunda función coordenada es esta parcial. Entonces, para poder escribir esto, necesitamos el gradiente de G1, que es la parcial de G1 respecto de X, evaluado en XY, y la parcial de G1 respecto de Y, evaluado en XY. ¿Y qué nos queda? En la primera entrada, ¿quién es G1? La parcial de F respecto de X. Entonces, aquí tengo que poner la parcial respecto de X de la parcial de F respecto de X. Y esto se escribe como la segunda parcial de F respecto de X. ¿Sabes? Bueno. Eso es lo voy a poner abajo. ¿Y qué me queda aquí? La parcial de F respecto de Y de la parcial de F respecto de X, ¿no ves? Y ya, ¿cómo se anota esto? La versión simplificada es la segunda parcial de F dos veces respecto de X, coma, la segunda parcial de F primero respecto de X y luego respecto de Y. ¿Sale? Y algo parecido para la G2, de manera que, ¿cómo son las entradas de esta matriz? Pues ya tengo el primer renglón. ¿Cuál es el primer renglón? Porque el primer renglón es el gradiente de G1 que ya tengo ahí. ¿Qué me queda? La segunda parcial de F respecto de X2 veces el en XY. Y luego aquí, ¿qué me queda? La segunda parcial de F respecto a X y luego respecto a Y en XY. ¿Sí? ¿Y acá qué me va a quedar? La segunda parcial. La segunda parcial de F, primero respecto de Y y luego respecto de X, evaluado en XY, y esta es la segunda parcial de F, dos veces respecto de Y, evaluado en XY. Y esa es la matriz externa. A ver, ¿puedo borrar de aquel lado? ¿Eh? Sí, sí, pues. Observación 1. La matriz externa de F es la segunda derivada de F. ¿Sale? ¿De dónde a dónde van ahora? La matriz hessiana de F en X0, Y0 evaluada es una matriz de 2 por 2 con entradas grandes. Esto implica que H de F evaluada
es lineal de R2 en R2. Ahora, ¿cuál es la función segunda derivada? 2. La matriz hessiana es una función que va de un dominio en R2 a dónde? Al espacio de matrices de 2 por 2, que es algo así como R4. ¿Verdad? Y eso obviamente no tiene que ser lineal ni nada, pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? Bueno. Ok, entonces, regresando a la pregunta. ¿Cómo sabemos, dado una función de R2 en R, si tienen un mínimo local? Entonces, necesitamos que haya un punto crítico y que el gradiente de f tenga flechas alejándose de x0. Pero ¿cómo puedes darte cuenta de eso con la derivada del gradiente? Pues, ¿qué quisiéramos? Que la segunda derivada de f en x0 nos permita saber cómo es el gradiente de f cerca de x0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si el gradiente de f en x0 es 0, queremos conocer el comportamiento de f cerca de x0. Para ello, vamos a usar cómo es la función gradiente de f cerca de x0, para lo cual, bueno, ya, ahorita hasta aquí. Entonces, voy a dar una primera versión del teorema que me permite saber, es algo así como el criterio de la primera derivada, para ver si tienes un mínimo local, un máximo local o punto silla. ¿Cuál es el punto silla? En que las flechas entran y salen del punto en cuestión. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Puedo borrarle ya el resto? ¿Tres? Pues observación 4. Si el gradiente de f en x0 es el vector 0, f es de clase T2 en D, ¿verdad? X0 obviamente es el de abierto. Lo voy a poner como observación porque pues, todavía va a ser usando las observaciones geométricas. Después ya nos enteremos. Tenemos 3 casos. 1. Si el gradiente de f tiene flechas alejándose de x0, entonces ¿qué? F tiene mínimo local en x0. 2. Si el gradiente de f tiene flechas, ¿qué
¿Qué dicen? Acercándose hacia X0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que en un punto, ahora X0 el gradiente apunte Es lo máximo que se puede. que crece al ir siempre al acercarte a X0 la función va a crecer. Entonces, ¿qué pasa? F tiene un máximo local en X0 y 3. ¿Qué dice el tercer inciso? Termina ambas, ¿no? O sea, si el gradiente de F tiene flecha acercándose y alejándose de X0, entonces F tiene un punto silla en X0. ¿Y qué quiere decir que hay un punto en X0? Pues que si te alejas de X0 en cierta zona del dominio, la función va a crecer. Pero si te alejas de X0 en otra zona del dominio, la función va a decrecer. Pues es como un punto de inflexión. Es lo equivalente a un punto de inflexión para funciones matemáticas. ¿Verdad? De hecho, también se le llama así. Es un punto de inflexión de la superficie. ¿Verdad? Pero el nombre tradicional es punto silla. ¿Por qué? Porque se acuerdan la función x por y, cuya gráfica es un punto silla, es el ejemplo estándar de eso. ¿Sale? O sea, luego, si me da tiempo a hacer unas cuentas, pero van a ver que la matriz hessiana de la XY justo va a cumplir eso. ¿Sale? Bueno. Ok, entonces ahora es cómo podemos usar la matriz hessiana de F para distinguir cada caso. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, el primero, ¿cómo podemos asegurar, aún si el campo gradiente no fuera lineal, ¿sí? La función gradiente no fuera lineal, ¿cómo podemos saber, saber qué es? Pues vamos a usar su mejor aproximación lineal, que es la hessiana. ¿Qué onda con la hessiana evaluada en el punto X0? Pues fíjense, en X0 el gradiente se hace 0. ¿Qué nos dice la hessiana de F? Usando que el gradiente es diferenciable, ¿qué nos dice la diferenciabilidad del gradiente? Que el gradiente de F de X0 más H es aproximadamente igual a ¿quién? Al gradiente en 0, pero este es el sector 0, más la diferencial, que es lo que aporta su mejor aproximación lineal, lo que aporta lo que aporta, no, el error lo vas a, este es maravilla, te vas a desentender del error, ¿sabes? Simplemente vas a tomar en cuenta la diferencial, o sea, lo que te dice la mejor aproximación lineal al gradiente en el punto en cuestión, que es la hessiana. ¿Sabes?
Entonces, ¿más qué? Más la hessiana de F, evaluada en un punto, porque esto es una matriz de 2 por 2, pues es una función lineal del plano en el plano. No está evaluada, o sea, esta es una función. Es más, le voy a poner aquí abajo el x0, porque aquí la variable es el incremento. ¿De acuerdo? ¿Saben? Pero eso, como este es el vector 0, pues esto es simplemente la hessiana trasladada, o sea, simplemente es la hessiana, pero cuando la variable es el incremento. ¿Se acuerdan? Entonces es como ver esta función lineal como si este fuera el origen. ¿Se acuerdan de ese dibujo que habíamos hecho? Es lo mismito. ¿Sale? Ahora, la hessiana sí es una lineal. ¿Cómo puedes saber que las flechas iban para afuera? ¿Cuál es el caso estándar? ¿De cuándo las flechas van para afuera? Cuando los dos valores propios son positivos, pero en este caso, o sea, era este de aquí. Era A00B. ¿Sale? Pero, ¿cómo es el determinante de esta matriz? A ver, pero al ser ambos positivos, ¿cómo es? El determinante. Si ambos fueran negativos, las flechas hacia dónde iban. Hacia dentro. Hacia adentro. ¿Y cómo es el determinante? A ver también. A ver, y también es positivo. Eso quiere decir que cuando el determinante de la hessiana es positivo, tienes un mínimo local o un máximo local. ¿Y de qué depende? Solo del signo de esas entradas. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿puedo borrar de este lado? ¿Puedo borrar acá? Sí. Entonces, siguiente observación que es la 5, que nos dice, si f, una función de R2 en neutro, es de clase C2 en D abierta, el gradiente de f en x0 vale 0. ¿Vale? 1. Si las flechas de la hessiana de f en x0 se alejan, si las flechas de la hessiana de f en x0 se alejan del origen, entonces f tiene mínimo local en x0. ¿Sale? 2. Si las flechas de la hessiana de f en x0 se acercan hacia el origen, entonces f tiene un máximo local en x0. Ahora, ¿cuál era el caso para las lineales del plano en el plano en que unas flechas iban hacia afuera y otras hacia adentro? Y en ese caso, ¿cómo se lo determinante? Y ahí sí no hay otra. Entonces, el tercer caso es que si el hessiano es el determinante del hessiano. Si el determinante de la matriz hessiana
es negativo, entonces F tiene puntosilla en el pizarro. En estos dos casos, por lo que dije hace rato, el determinante de la gesiana de F en X0 es positivo. ¿Sabes? Ahora me van a decir, pero es que esto sí se ve cuando la matriz está diagonalizada. ¿Verdad? ¿Qué pasa en los otros casos? Ah, como las otras, con eso que les dije del cambio de coordenadas, eso no va a cambiar. ¿Sabes por qué? Ese por qué no va a cambiar, esa cuenta es más enredada, ¿sabes? Pero, no, ahorita no me voy a meter en eso. O sea, ahorita nada más lo voy a dejar dicho como maravillosamente, aunque no esté diagonalizada la matriz, eso se conserva. ¿Sabes? ¿Ok? Entonces, ya nada más, ¿cómo distinguimos cuando el determinante es positivo de la matriz hessiana? ¿Cómo sabes en qué caso tienes un máximo o mínimo local? De entrada necesitas que el determinante sea positivo, pero ¿cómo distingues de esos dos casos? Pues, a lo mejor son atrás. como tienen el mismo signo, basta con que te fijas en el signo de la primera entrada. Ah, ok. ¿Qué va a ser quién? Es positivo. Si es positiva, ambas van a ser positivas, y entonces, ¿qué vas a tener? Un mínimo local. ¿Sale? Entonces, ya lo escribo ahora sí, pero puedo volar aquí. Nada más, para llegar a la versión final del criterio de la segunda derivada, les voy a enunciar uno que se necesita usar, que ahorita va a ser un misterio. Sí, teorema. Sea F una función de clase C2 en D, con D, bueno, una función de R2 en R, de abierto, F de clase C2 en D. Entonces, las parciales cruzadas, las segundas parciales cruzadas son iguales. Son la mismita función. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué son? Básicamente tiene que ver con que si ustedes se fijan en la superficie que les da la función de R2 en R, la función gradiente está relacionado con si tú sueltas una canica en la superficie y estás pensando que actúa la gravedad, ¿hacia dónde se va a mover la canica? Hacia abajo, en el sentido contrario de hacia donde crece la función, ¿verdad? O sea, el movimiento de la canica va a ir en menos el gradiente. Porque el gradiente apunta en la dirección y sentido del máximo crecimiento. ¿Y hacia dónde se va a deslizar la canica? Hacia donde decrece más rápido. O sea, en el sentido contrario del gradiente, ¿se entiende? Entonces, si ustedes sueltan una canica en una superficie, la canica no va a poder bajar girando. Si ustedes avientan una canica en un cucurucho y la ven girar, es porque no la soltaron, sino que la aventaron, y al haberla aventado, eso provoca el giro en la superficie. ¿Sí?
O sea, imagínate que tienes tu, como la de hace rato esta. Pero un ejemplo. Sí, el embudo de hace rato. Bueno, que no es embudo, el paraboloide ese, ¿te acuerdas? Si tú sueltas la canica ahí, se va a ir directo hacia abajo. No va girando. Claro, si tú tienes una superficie así y avientas la canica, ¿por qué va a girar? Porque al aventarla tú, le estás imprimiendo una fuerza que es distinta a la de la gravedad. ¿Verdad? Pero si tú sueltas la pelota en la superficie con la gravedad, se va a ir directo hacia abajo. ¿Verdad? Sí. No puede girar. ¿Sale? Cuando eso de que no pueda girar eso de que no pueda girar la canica a la hora de soltar en la superficie es lo que tiene que ver con esto. Porque eso quiere decir que las segundas parciales no pueden ser lo que se les dé la gana. Básicamente esa es la razón. Como no puedes tener ese giro ahí, eso hace que esas entradas, Porque esas entradas significarían algo así. en particular, luego eso se tiene que discutir con cuidado, ¿sale? Pero en particular, por ejemplo, cuando es que les quería decir cómo son las matrices cuando los valores propios son complejos. Pero ya no me quiero desviar más hacia ese lado. Ahorita solo lo voy a dejar escrito así. E intuitivamente, la razón de por qué pasa eso es la que les digo de por qué si sueltas una canica en una superficie, no va a tener un giro. Entonces podemos pensar que son como dos partes diferentes. O sea, ¿A qué te refieres con invertido? para estamos viendo como aproximarnos una trayectoria, ver cómo varía por Y y luego ver cómo varía por X. Y entonces, Pero estás hablando del gradiente, de las parciales, del primer orden. sí. Ajá. Y por el. O sea, el hecho de que tú no puedas tener giro en la superficie así, hace que estas parciales, esas funciones se comporten de cierta manera. No pueden ser como quieran. Y eso hace que pase. ¿Sale? Ahorita lo dejo así. ¿Va? Sí. Bien. Pero ya ven por qué eso que enuncié así como puntitos que parece poquito, en realidad es mucho. ¿Sale? Bueno. Ok, y ya con esto, ahora sí se puede probar que si tienen una función de R, el criterio de la segunda derivada para clasificar puntos críticos de una función de R racional. ¿Vale? De abierto, F de clase C2 en D. 1. Si el determinante de la gestión de F, bueno, el gradiente de F en X0 es 0, o sea, X0 es punto crítico. Si el determinante de la gestión es negativo, entonces F tiene. Bueno, los voy a escribir mejor en el mismo orden que aquí para que no se. Pues voy a cambiar de orden. Si el determinante de la gestión de F en X0 es positiva y la segunda parcial de F respecto de X en X0 es positiva, entonces las flechas van a alejarse de X0 del gradiente y por lo tanto tenemos que tiene un mínimo local en X0. A ver, ¿puedo volver acá? ¿Sí?
Si esa parcial es negativa, se tiene. 2. Si el determinante es positivo y la segunda parcial de f respecto a x en x0 es negativa, entonces ¿qué? F tiene un máximo local entonces, digamos que localmente la gráfica en x0 se ve aquí está el de x0, ¿verdad? Tiene un mínimo local, aquí el máximo local, pues digamos que se ve algo así, ¿verdad? Localmente se ve algo así. Y 3, si el hessiano de f en x0 es negativo, entonces f tiene punto similar en x0. Y la superficie no se tiene que ver exactamente así, pero es, digamos, el ejemplo estándar. Aquí está el punto de la gráfica que corresponde al x0, ¿sabes? ¿Por qué es un ejemplo? Porque claro que, fíjense, en ese punto, en una dirección, crece de ambos lados. El otro, en una dirección, en ambos sentidos decrece. ¿Verdad? Pero eso, o sea, podrían tener un punto silla para una araña. O sea, ¿cómo sería una silla de montar para una araña? Como varias de esas cosas, ¿no? Para que en cada huequito tenga una pata. Podría ser así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Perfecto, ya. ¿Cómo ven? Entonces, ya desarrollando con cuidado los ejemplos y todo, pues esto mínimo una semana, ¿no? Mínimo. O sea, ya con ejemplos y todo, ¿verdad? ¿Cuánto me eché? Bueno, pero además, bueno, vamos a ponerlo. Pues ya lo vi, ¿no? Ya cumplí. Pero claro que es trampa, ¿no? ¿Sabes? No, ni estoy demostrando las cosas, ni estoy así como argumentándoles todo, ¿no? O sea, ni siquiera estoy platicando la demostración. Eso ya es otra cosa. ¿Sabes? Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué van a hacer mañana? Entonces, van a definir la derivada de una función. Igual no esto. O bueno, si quieren ya mañana porque me quedan 7 minutos. O sea, definir la derivada que se llama matriz jacobiana de una función de Rn a Rn. Este es el caso de la derivada. ¿Sale? Y luego van a ver el teorema de operaciones. Que el de la suma es como una esfera que sea, una de matriz. Y las otras operaciones no tienen por qué estar definidas, ¿no? O sea, si la imagen va al Rn, no tienes por qué tener división. ¿Sale? Bueno, no tiene división. ¿Sale? O sea, R. Entonces, el teorema de operaciones para la derivada de funciones de Rn a Rn es lo que uno espera que sí. O sea, que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de un múltiplo de una función es el múltiplo de la derivada de esa función.
Y el caso interesante es la regla de la cadena para el caso general. ¿Sabes? Vamos. Eso mañana. Y luego van a seguir con el problema de optimización de la función U, porque acuérdense que para optimizar funciones de RMR, ¿cómo es el procedimiento si te dan una función, por ejemplo? ¿Cómo encuentras el máximo y mínimo global de una función en un intervalo cerrado? Encuentras máximos y mínimos locales, encuentras puntos críticos, los clasificas, ¿verdad? Y luego evalúas la función en los mínimos locales, en los máximos locales y en los puntos críticos cuya segunda derivada es el cero, porque eso no sabes el segundo, el criterio de la segunda derivada no te dice si es máximo o mínimo local. Ah, por cierto, aquí déjenme agregar esa observación. Si el determinante de la gestión es cero, No se sabe. no sabemos. Puede ocurrir cualquier cosa. Sí. Cualquiera de los casos. Cualquiera de los casos anteriores y otros que no están ahí, como simulaciones infinitas. Puede ocurrir varias situaciones. ¿Vale? Bueno, ¿y qué más había que hacer para encontrar el máximo y mínimo global de una función en intervalo cerrado? Ya que ves cuánto vale en los mínimos locales, máximos locales, etc., evalúas en la frontera del intervalo, que en ese caso solo son los. Pero, por ejemplo, en una función de R2 en R, si el dominio es un rectángulo cerrado, con esto puedes encontrar máximos y mínimos locales siempre y cuando no tengas este caso, ¿sabes? Pero para encontrar el máximo y mínimo global, ¿qué tienes que hacer? Luego ver cómo es la función en la frontera. Ya no solo es evaluar los puntos, se vuelve más complicado. Ya en general va a ser una curva. ¿Y cómo encuentras los valores extremos de la función en la frontera de dominios, digamos, no complicados? Con el teorema de multiplicadores de Lagrange. O sea, el teorema de multiplicadores de Lagrange nos permite encontrar los valores extremos de la función en la frontera de cierto tipo de dominio. ¿Sale? Y es lo que van a ver con Yadira entre mañana y pasado. ¿Sale? Y bueno, solamente les voy a anunciar el teorema, les va a hacer ejemplos para que vean cómo se hace todo eso. Y el viernes, porque el jueves nos pidieron el salón, el viernes ya me meto con teorema de la función inversa e implícita. El jueves no hay clase, ¿sale? Sí vienen mañana y pasado, ¿verdad? Sí. Porque si no viene nadie, imagínense que lleguen a hacer el no hay nadie.